una manera muy rápida, porque las palabras son más bien para ellos. Aquí no nos acompañan en la mesa son las autoras, los autores que forman parte ya de una familia editorial y de amistad de mucho tiempo. Vamos a comenzar con Gabriel Chávez Casasola, que viene de Bolivia y lo va a presentar. Él presenta su libro Légamo y Luz, de la colección Otras Tradiciones, y lo presenta el maestro Marco Antonio Campos, que está a la derecha de Gabriel. Y después vamos a continuar con Carla San Domingo, de Guadalajara, que presenta su libro Domicilio Conocido, y la presentadora es Carmen Villoro, que está aquí a un lado mío. Sin más, porque son bastante conocidos, vamos a dar inicio con el maestro Marco Antonio Campos, si le parece bien. Hay un buen sonido, ¿no? Digamos, me da mucho gusto, es más bien una reunión de amigos internacionales. Hace un encuentro con amigos internacionales también de Guadalajara, Luis, Carmen, que Carmen siempre nos acompaña en el mar. Mari, saludamos con mucho gusto. Bueno, yo creo que mucho gracias a la labor de Círculo de Poesía tenemos la oportunidad de conocer a otros poetas de esa generación, más jóvenes, que se circulan por el mundo. Uno de ellos que me ha tocado, lo digo en verdad, en suerte conocer, es Gabriel Chávez Casasola, que es uno de los, sin duda, uno de los más valiosos poetas latinoamericanos de su generación. Si personalmente en el trato yo solo he encontrado en Gabriel dos características: una bonomía y una generosidad invencibles. Y me da curiosidad de que sea un autor que parece a veces de mi generación. Tiene, por ejemplo, un poema, Llanto por los años 50. Todo ese mundo conservador en el que de alguna manera ya estaba infiltrándose, no a la manera, como dice Maduro, el imperialismo estadounidense, ¿sí? Pero ese mundo fresa también, conservador, que parecía terminar como las películas, con un happy end, y que me recuerda mucho ese mundo optimista bucólico, que me recuerda mucho cuando estuve dando clases en Estados Unidos con los mormones en Utah. Entonces, en cierto momento, cuando hice una serie de observaciones críticas que no concordaban con ese mundo que yo sé construir, contestaron muy elegantemente: "You are not a positive person". La visión crítica no cabe, tienes que ser una persona positiva. Es el tiempo que yo viví, porque también son los 50 y los 60, donde están muchas de la buena parte del libro de Gabriel. Incluso algo que mi generación vivió muy intensamente, porque yo desde los 7 años prendía la radio, en 56, y ya estaban las canciones de Elvis, y en el 57 ya había entrado el rock en español, que de pronto el propio José Agustín reconoció que, siendo como es de esa onda, que por lo menos tenían algo de letra, ¿sí? Pero todas las canciones eran traducidas. Todas esas canciones que nos marcaron, las disqueras, como eran estadounidenses, tenían que ser traducidas al español. Aquí también, en el libro de Gabriel, encontramos sus inquietudes, la poesía, la literatura, la cultura,
siempre dándole el sesgo poético. Yo quisiera leer un breve texto que escribí como contraportada, que dice, ¿no? En esta antología, Gabriel Chávez Casasola se asombra ante todo: el sol, la velocidad de la luz, los girasoles de Van Gogh que pueden convertirse en las semillas diminutas de un sembrador japonés, una edición extraviada de Pound donde encontró poemas reveladores, las decenas de miles de árboles que son emblemáticamente todos los hombres, la música que surge en nosotros cuando ya no la esperabas, el cine y el American Way of Life estadounidenses. No deja de buscar Gabriel en todas las cosas, porque sabe que la poesía es olvidadiza y debe encontrarse el momento exacto para fijar en la página un resplandor, una breve melodía no escuchada o sombras de mujeres amadas para que no queden solo en el pasado y desaparezca el pasado. Es un poeta boliviano, pero pudo haber nacido y escribir en cualquier sitio. La poesía de Chávez Casasola nos da de continuo instantes insólitos o mágicos con un lenguaje cotidiano. Un verdadero poeta y nada más. Un poeta a la velocidad de la luz. Si me permiten, quisiera leer un poema, va todavía más para atrás, y dice, se llama En los 30. Provoca una suerte de angustia. En su primera parte, como lo quiebra en la segunda parte. Siempre en las fiestas del colegio hay una mamá alegre, hiperactiva, que se empeña por bailar y organizar el natural desorden de los niños, por aplaudirles rabiosamente cuando ganan un concurso o la carrera de sacos, que no deja de acomodar mesas y sillas y repartir los tickets y de vender sándwiches y refrescos para recaudar fondos y de ponerle, detalle de detalles, la mayonesa al sándwich, la cereza a la torta. Suele ser bella y entrada ya en los 30, puede tener o no marido, es accesorio pero viste polera y jeans y pelo corto y parece la estrella de la fiesta. Cuando todo se acaba y nos cruzamos cerca de donde dejó parqueado el auto, una mirada furtiva, su mirada deja entrever menos premios que castigos, pocas fiestas como esta, y sí deberes, esas tardes con la muñeca humedecida y en la almohada la carta de su padre, toda la noche cavilando la derrota, dejándose. Bueno, sí, la verdad creo que se escucha, no hace falta sonido. Muy buenas tardes, queridos amigos. Yo muy contento y muy honrado de compartir mesa con todos ustedes y con todo el público que ha venido a la presentación de ambos libros. Honradísimo de que sea Marco Antonio, un poeta al que admiro como escritor, como poeta, y quiero mucho como persona que él haya podido tener estas palabras en el libro y ahora en la presentación.
y de ver además aquí entre el público a tan buenos poetas y queridos amigos de distintos países, no solo de México, ¿no? Que miren, así se tejen las cosas de la poesía, ¿no? Y entonces aquí pues están España, Colombia, y creo que por primera vez una delegación boliviana, ¿no?, tan nutrida de poetas que venimos a México. Siempre me ha tocado en este curso de abrir un poco la brecha, cosa que hemos hecho aquí con mi querido amigo Gary Dájar, abrir la brecha para la internacionalización de la poesía boliviana, para su visibilización. Pues siempre tocaba ir solo, ¿no? Todos, Argentina 4, México 8 poetas, ¿no? Colombia 6 y Bolivia 1, ¿no? Antes era Mitre, luego era uno u otro de nosotros. Entonces, pues ahora resulta que ya somos 3, ¿no? Está muy bien eso, aquí con Óscar Puki Gutiérrez, ¿no?, otro poeta joven, y bueno, pues no podía estar mejor arropado acá que con los compatriotas y los amigos, compatriotas de la patria de la poesía, ¿no? Entonces, es la primera vez que tengo entre manos el ejemplar, lo confieso. Muchas gracias, Luis, Gustavo, la edición está preciosa, está muy linda la colección esta, Otros Territorios, y voy a leer simplemente algunos poemas, ¿no? Ya que hizo referencia a este Marco Antonio, pues, voy a leer Llanto por los años 50. Este es un llanto por los años 50, por el trajecito sastre de Eva Marie Saint en norte por noroeste, Rapid City, por los letreros de neón como el que puso un lustro antes Baxi en el Flamingo, y por la increíble primera soledad de sus reverberos en medio del desierto de Nevada o en el aeropuerto O'Hare de Chicago, entonces tan provinciano como todas esas señoras felices por las que también lloro, que abordaban Pan Am con la felicidad color pastel de los años 50, y todos esos caballeros con sus pantalones grises y marrones discrepando del neón de colores. The Age of the Innocence. La inocencia de las fuentes de soda, con muchachas de 16 tomando helados y malteadas, y los muchachos en sus transatlánticos de 4 ruedas, más lo que ya se sabe, que diré, James Dean y similares, cuando los ángeles aún podían salvarlos de la bancarrota, pues llevaban bucles platinados y vestían con unos vuelos y plisados como para brillar en los transatlánticos de 4 ruedas y bajo los neones de las fuentes de soda y en los autocines sin morir en el intento, con la misma inocencia de las barbacoas en los jardines traseros. Derramo una lágrima en mi bourbon por esa Belle Époque tendida entre 2 guerras, humo de algodón dulce entre 2 explosiones, cuando gasas y popelinas de por medio ya venían incubándose las piedras arrojadas a una casa de familia, el aullido, la sobredosis, la bala, el choque, la caída, que se llevarían la inocencia por delante, con todo y fuentes de soda y vestidos vaporosos, mucho más allá del este del paraíso, este por suroeste. La inocencia fuera de sí, expulsada, aterida y despierta, las vergüenzas expuestas, sin su trajecito sastre, como hoy mismo se encuentra, increíblemente sola, bajo la sedienta luz de los neones. 1987. La poesía era apenas un juego de niños, el juego de un niño oyendo llover, yéndose en ríos de lluvia. Un niño que descubría la música y la música de las palabras, rodar sobre las calles de piedra en una ciudad fría. El juego de un niño yéndose en ríos de música, en ríos de palabras, mientras llovía. Después, como esa lluvia, vinieron tantas cosas. Después, como ese río, se marcharon. Hasta pareció un día perdido lo vano en el apenas juego de los hombres, en el juego de un hombre derrotado que troceaba una presa de pollo con los suyos, que la poesía se marchaba también, presa de realidades, apedreada. Pero ese día comenzó a llover largamente en las avenidas de arena de aquella ciudad tórrida, a llover de manera estridente y purificadora.
y el derrotado recordó. Recordó las palabras y la música que habían mutilado él y los otros, casi todos los otros o casi todo él. Y se dejó llevar de la mano, de la apedreada, de la troceada, de la repartida, que no lo condujo ya a los bulevares de lo vano, de lo recóndito, de la tiniebla, como él hizo con ella. Lo llevó por países luminosos y abiertos, ¿quién iba a decirlo? Lo remojó en sus aguas cristalinas, lo acercó al corazón del Yggdrasil, al centro del mandala. Ella volvió a ser entonces apenas como un juego de niños. Ya ustedes podrán imaginarse el juego de un niño oyéndose llover, oyéndose en la lluvia. Para seguir con los años, 1992. Esta antología tiene aparte una selección muy cuidada que han hecho Luis y Gustavo de libros anteriores, también algunos textos curiosamente inéditos por días, porque voy ahora a Colombia a que se presente el libro en el que está incluido, pero este, por ejemplo, no lo había leído todavía, o sea que lo estamos estrenando. Si alguien hubiera encontrado un libro de los cantos de Ezra Pound, color verde eléctrico, extraviado en la carretera antigua entre el Valle Central y el Altiplano, una noche de julio de 1992. Si alguien tuviera ese ejemplar con poemas preciosamente traducidos, como aquel en que habla de los dedos de una mujer que parecía una servilleta japonesa de papel, o aquel otro de Rihaku sobre la vieja mujer del mercader del río. Si estuviera en la biblioteca de alguna persona ese volumen con una fotografía de Ezra, con todas las arrugas, comisuras, todas las cicatrices de la incomprensión cuyo reverso es la locura. Si lo tuvieras tú, jamás lo hubieras abierto y al leer esto decidieras hacerlo y encontraras adentro, entre dos páginas, tal vez marcando Portrait d'une femme, que me recordaba una novia de entonces, una ingenua estampa de la Virgen Niña con su niño en monocromo azul cerúleo y la oración al dorso que repetía cuando era feliz o estaba triste. Si encontraras ese libro, habrías hallado algo que me extravió. No sabes lo que vale para mí ese ejemplar de los cantos. Si lo encuentras puedes quedártelo, pero la estampa, si aún está ahí, remítemela por favor. Los libros se extravían y se encuentran, pero el asombro o la fe, que es lo mismo, se pierden para siempre. Gracias. Gracias, maestro Marco Antonio, gracias, Gabriel, por la presentación y la lectura. Seguimos con el libro de Domicilio Conocido, presenta Carmen Villoro y posteriormente lee Carla Sandomingo. Bueno, creo que sí, creo que no es necesario. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, yo voy a leer primero la pequeña ficha con la que presento el libro de Carla Sandomingo, que es Domicilio Conocido. Pero después, antes de que yo lea un texto, que en realidad es un texto emocional, para que conozcan un poquito más del sentido del libro, le voy a pedir a Carla que nos cuente cómo se construyó este libro, porque creo que es muy importante que ustedes lo sepan y no lo digo yo en mi texto, ¿no? Heridas con nombre y número, grietas del tiempo que abren sus puertas y ventanas para dejarnos pasar hasta el desorden. Esta es la casa donde habita la ofrenda de su cuerpo. Este el lugar tomado por la fuerza disruptiva de su emotividad. Aquí el sitio donde anida el sentido que la trasciende más allá del lenguaje. La poesía hospitalaria de Carla Sandomingo invita. No es necesario tener la dirección, la intimidad es un secreto a voces. Y entonces, Carla, si nos puedes contar un poquito cómo fue concebido este libro.
Creo que es más divertida la anécdota que el libro, ¿verdad? El libro es un poco emo, digamos. Pero también es una selección de poesía. Yo no la llamo antología precisamente, pero le pedí a un amigo que es también autor de Mantis, Mario Heredia, poeta y narrador. Entonces lo conoces y sabes que es súper mamón. Y yo dije, tiene que ser alguien así, como con mucho rigor, que me cuide en esta selección de 20 años de obra publicada. Entonces nos vimos en un café, él ya tenía la selección y todo, y me dice, oye, pero como tú eres una vagabunda que se muda mucho de casa, entonces, porque sí me mudo muchísimo de casas, entonces no pasan 2 años y ya estoy en otra casa, entonces me dijo que, o sea, que a él se le antojaba más que las divisiones, o sea, las separaciones no fueran por el libro publicado, sino por el lugar donde había vivido. Entonces, todas las separaciones tienen el domicilio, y entonces, claro, pues domicilio conocido, ¿no? Porque además ya son libros que ya se supone que ya se conocen. Entonces, pues, uno se llama Cerrada de Laurel número 153, ¿no? Y otra se llama Icas Balseca número 42, y entonces cada separación es un domicilio en el que yo viví, hasta donde estoy ahora, que es penitenciaría sin número, obviamente, que debería de decir ahí domicilio conocido, pienso yo, ¿no? Y una cita de mi hija que dice, y estamos al pendiente, estamos a la espera, porque mis hijos siempre traen esa cosa de ya nos vamos a volver a cambiar, ¿no? De que incluso ni siquiera hemos terminado de cambiar, ya tenemos 2 años donde estamos y todavía hay algunas cajas ahí, y mis hijos siempre piensan que ya nos vamos a mudar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia de este libro. Domicilio conocido de Carla San Domingo. Una poeta escribe desde su casa en ocasión lo que para aquellos que tengan voz para escucharla podría ser su sentencia de vida. La escribe suelta, desgranada sobre su comedor de madera sola, acompañada de sus hijos y de sus vestigios del naufragio. Me habla a mí. Su discurso de lumbre y de agua va dirigido a mí, que soy su manera más segura de hablarse a sí misma. Soy la segunda persona de su singular descubrimiento, el de ser un cuerpo que pulsa más allá del deseo, bajo las órdenes de un verso inabarcable que dicta y dicta y dicta su goteo. Asombrada del vientre y sus constelaciones, esta poeta irrumpe desde su abertura y está muy asustada de nacer, muy sorprendida de que las palabras puedan cauterizarle las heridas de su propio parto. Y yo, que soy su escucha, no la he amado lo suficiente. Y ella ha tenido que inventarme como interlocutor de su paso sonámbulo y de su estar con ella sola, siendo hoja que cae y muere muda a su propio oído. De aquí el desdoblamiento que ejercita, de mi silencio sordo, de no haberla amado lo suficiente, las esquizocaras, las esquizomuertes que asume como práctica literaria y como método de sobrevivencia y de despegue. Y es entonces la niña que conoce la tristeza desde los 4 años de un abril que transcurrió en invierno. Y es la tristeza misma, con mayúscula, que se aparece ante la niña con sus brazos negros y la arrulla y la lleva hacia ninguna parte. Por eso y otras cosas, la poeta decidió abrir su cicatriz cada mañana y repitió en voz alta: sobrevivo con mi otra en un diálogo de tarde. ¿Lo repitió? Ya dije, no lo dijo, porque ya lo había dicho al pie del árbol donde los pájaros guardan silencio. Lo había dicho quedito,
Yo no lo había escuchado hasta que lo habló en el volumen más audible que alcanza la escritura. Uno es poeta por diversos motivos. Por la tibieza del baño de vocablos que desnuda la piel cuando es preciso. Por la lluvia que corre en el subsuelo y nos ayuda a evaporar los pensamientos. Por la maleza de animales ponzoñosos que anida en nuestro patio. Porque las manos no nos alcanzaron, ni los ojos para entender la fuerza de los propios órganos, porque el amor no llega. El libro, este libro, es la demanda del amor. Con cuerdas que no suenan, la poeta ha desplegado la partitura blanca donde poner sus ecos. Me pide una presencia que no tengo, una mirada que mira hacia otro lado, un rostro que no me corresponde. Lanza sus anzuelos y solo pesca un ojo, el de un pájaro muerto. Se queda sola. La dejo sola y entonces se pregunta, ¿qué hace que el ojo del pájaro sea su propio viento? Y crece. Crece y llega a su tercera casa, como los astros que habitan casas en las cartografías celestiales. El hogar está listo para ser habitado por los recuerdos y los descubrimientos silenciosos. Ahora necesita de un testigo. La poeta recoge botellas y naufragios al pie de la memoria. El idioma vuelve a ser esa tabla que lleva a la otra orilla y pone a salvo. Con el idioma teje la poeta una red que la asegura, pero también la atrapa. Con el idioma hilvana sus pedazos, sus espinas, sus huecos y sus islas, pero alcanza a mirarse un poco más, inconclusa y completa, en medio de la vida, en la tercera orilla, y clama. Esta orilla, que no es de nadie, esta, la de en medio, es la que me dice que estoy en el camino. Pero esta vez apareció el amor para dejar su falta. El continente en busca de su contenido pide un cristal que estalle. Ábreme, dice ella, hazme, roja como fruto que se olvida de sí y entrega su jugo a la mirada. Qué erotismo lleno de bocas y raíces y cuchillos se despliega en este domicilio conocido, habitado por los hilos más rojos de su historia. Qué historia la que cuenta esta poeta a base de gargantas y de aullidos. Ha llegado hasta su puerta el toro a clavarle su osamenta y se ha ido. Ha llegado la loba con sus laberintos a extraviarla. Y yo, lectora inútil, no alcancé a escuchar esas sirenas. La poeta nos invita a hacer un recorrido. Su casa de Cerrada de Laurel número 153 tiene un pequeño patio despejado donde las nubes pasan siguiendo una sintaxis ordenada. En medio de la sala crece un árbol que anida soledades. En la recámara del fondo nadan peces al lado de los barcos anclados en la orilla de las ilusiones. En Nicolás Romero 323 vive un eco. Llueve en todos los cuartos cuando el último trino deja de escucharse. La estancia es breve y los versos largos. La casa de Izcabaleta 42 no tiene estancia ni segundo piso, tan solo sótano y buhardilla en el tejado. En medio, nada, un vacío que se cruza a fuerza de silencios. Había que recordar, había que sacar los cofres y las botellas, el hilado y la rueca con que fueron tejidos los sueños y las pesadillas. Pero había que decirlo, la prosa se construye al rojo vivo.
En Abel Ayala 25 habitaron las otras, las que salían de los armarios como voces y de los cajones como notas musicales. Colgaban todas ellas como racimos de flores amarillas, desde el techo hasta los azulejos, esbeltas y ligeras, con sus versos cortos y sus sangrías recién bañadas. Nicolás Puga, 56, es la casa del río. A su costado se tienden los manteles y se sirve el vino, pero el agua arde y el pasto huele a ceniza. Es la casa del hombre, la casa del padre, la casa del miedo. Y allá había que refugiarse en Rayón 875A, la casa del lenguaje, para cruzar al otro lado de la piel. Llegamos a penitenciarías sin número para habitar las construcciones complejas que conforman su atrevida arquitectura. Es una casa que contiene una ciudad, que contiene en sus entrañas un país. El país sangra, por eso ha sido colocado en el centro, porque es un animal que aúlla por la noche y no deja dormir, pero aúlla en latín como los diccionarios que sirven para espantar el frío. En esta casa acaba el recorrido por lo pronto. En la entrada hay una embarcación despedazada, pero en el corredor se escuchan nuevos trinos. La poesía de Carla San Domingo tiene sus invariancias que la hacen reconocible a lo largo del tiempo y tiene sus transformaciones. Es el objeto de su pulsión el que cambia y se desliza, inaugurando un nuevo territorio de deslumbramiento. ¿Qué dirección tomarán sus pasos y sus versos de esta antología en adelante? Nueva es su sangre, fuerte y poderosa su emoción. Yo estoy aquí para seguirla, aunque ya no me pide que la escuche. Soy el espejo y la hermana imaginaria, y el lector es el lector anónimo a quien va dirigida su plegaria. Soy el destinatario de su carta imposible de escribir. Este es mi remitente. Y como dijo Ishel, la hija, acodada sobre la ventanita de un epígrafe, y estamos al pendiente, estamos a la espera. Sí. Solo para leer los poemas. Bueno, una cosa súper linda que hizo Carmen fue acompañarme durante todo este recorrido, que son más de 20 años en realidad, casi 30 yo creo. Y bueno, es un poco el recorrido que hace ella con ustedes en este texto, que le agradezco mucho. Gracias. Y Mario, que también tiene mucho tiempo a conocerme, lo que logró fue un libro que ya no es una selección, sino un libro, o sea, funciona muy bien como libro. Fue como muy sensible en su selección y en la forma en la que dispuso estos poemas. Este poema tiene una anécdota también con mi hija. Ya estaba enferma, yo recién me había divorciado y pues me mandó un jarabe la pediatra, y mi hija estaba desolada, llorando muchísimo, tenía como 3 años, con la vista perdida, o sea, yo decía, Dios mío, qué daño le hice a mi pobre hija, pero era porque le había dado una dosis doble de la medicina, y entonces bueno, pero para mí fue así como muy pegador, y entonces antes de saber que le había dado mal la dosis, pues escribí esto, ¿no? O bueno, digamos que reproducí lo que había sentido en ese momento, ¿no?
tiene tan solo 4 años y ya conoce la tristeza. Fantasma lánguido que se alarga, le alcanza la mirada y en un pasmo hipnótico se la roba. Sus ojos se quedan muertos mirando sin ver cómo se aleja esa sombra que se lleva el movimiento de su cuerpo. Se desmorona sin ella saberlo, casi sin párpado, sin aire, sin voz. No más de ausencia, no más soles, no tiene caso la lluvia. Abril, ¿cómo te explico que la perfección me abruma, tan alta? Yo enana no puedo llevarte pan a la lengua, manca de cuerpo entero. Mi llanto que te oculto y tú percibes. Yo también he visto a tristeza llegar con su silencio a sacarme sollozos en sus brazos negros. Me deja vaca de ubres secas con los ojos abiertos a otra muerte. Lenta, camino en mi sangre cobarde y huyo hacia ninguna parte. El toro muere dando la estirpe y el rabo en la fiesta. Yo vaca, ¿qué hago con la pastosidad de mi paso, con mi aguadura? Abril de todos los meses florece una luna. Abril que da mente niña padeces mis dolores de vieja. Ayúdame a traspasar la puerta que te encierra en la noche de tu bosque. Me sostengo en el péndulo de tu ojo y lo cierras apenas logro mirarme coja en tu rompimiento. Me pregunto cuántos días me faltan para abrazarte con los dedos más exactos, con el justo muelle, con los barcos que anclan. Y te abrazo, Abril, como todos esos barcos que ven partir tus ojos, y no sé cómo apagar el faro que te ciega. Viajas ahora en la cama, en espera del sol para dormirte de nuevo al día, soldado que sale de trinchera, sonámbulo, y encaja la luz en su pecho, que sin arma alguna camina hacia una vaca imbécil que sin voluntad deja caer un bulto en medio de las bombas. Abril ahora se llama noviembre y se llama abril y llora de pronto sin motivo alguno, tira el arma y sale de la trinchera y me mira. ¿Sí se oye bien con esto? ¿Sí? Quieres un cristal, un bello contenido que lo enturbie, caballos que jalen la senda del murmullo y mirar, vidrio, la primera palabra que dijiste antes de comer tu propia lengua, decir los muros, dar alcance a las historias con el paladar enrollado. Separas las bocas de la rama, el trote, pero quieres un cristal. Quieres campos minados. Te supe cerca a veces cuando el reclinatorio nos unía. Pangelingua gloriosi. Recuerdo tu voz diciendo, bondadoso pelícano de fauces rotas, agua derramada con pesebrio. ¿No sirvió de nada esta rodilla que te detuvo? Mirar los pliegues, ¿no sirvió? Las cortinas que cubrían aquel desconocido que adorabas. ¿Era fantasma o pelícano sin plumas? Te supe, sin embargo, te supe, redondo y flexible. Lo que de árbol callado se sabe. Pero no tuve abono ni sierra. Tú, imperturbable, de rodillas a mi costado. Tu ojo sobre mí, siento tu ojo sobre mí ardiendo. Un ojo verde, hermoso, de mirada como cuchillo que los cuchillos abren. Tu cuchillo sobre mí, hiriente.
verde como hojas blancas que en las miradas caen sobre algo que no existe. Brilla tu ojo sobre el vacío, ardiendo sobre el vacío, glorioso, iluminando la sombra, verde la mirada filosa de tu cuchillo dentro de tu ojo sobre mí. Ábreme, hazme roja como fruto que se olvida de sí y entrega su jugo a la mirada. Y este último, que son esto que decía Carmen de que qué va a seguir después, me parece que es esto, que está en el último apartado, en el de penitenciaría, no les digo el número, que es un poco sobre el país y lo que de alguna forma todos estamos viviendo ahora. Hay un paraguas abierto de 9 metros de diámetro, extendido sobre mi casa, de orilla a orilla. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Su única ala redonda, el silencio. Las patrullas pasan durante la noche toda. Azul rojo, silenciosas. Al fondo llora de pronto una sirena y otra, y mi país entero. Sábanas, las olas solas del insomnio. Diles a tus sábanas que ya no es luna llena, me dijo Isaac, el bíblico, el hijo. Viene tu otra voz como una bandera, la bajo a media asta, que nadie mire. Gracias. Gracias, Carmen, Carla. No sé quién hacer un comentario para Gabriel o para Carla San Domingo. Si no, los invitamos a que platiquemos Dios ahora que abandonamos la mesa. Los libros se van a ver acá. Y quiero hacer un agradecimiento especial a José Ángel Leiva, que estuvo acá un momento, nos hizo el favor de vincularnos con la librería Bonilla, a la que le agradecemos el espacio y tener los libros de Mantis Editores. Por supuesto, me ha hecho Marco Antonio Campos, a Carmen Villoro por sus palabras de presentación, a los autores Gabriel Chávez Casasola, Carla San Domingo. A todos ustedes, gracias, buen día.